Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Les invito a pensar muy bien las respuestas que me van a dar a estas tres preguntas. Es importante. La primera pregunta: ¿quiénes de ustedes viven? No digo quieren vivir, viven. ¿Quiénes de ustedes viven como Dios quiere? Levante su mano. Casi nadie. Segunda pregunta: ¿quiénes de ustedes viven como los demás quieren? Los demás quieren en la familia o amistades. Tampoco. Entonces, ¿quiénes de ustedes viven como ustedes quieren? Levanten su mano. Les voy a tomar una foto, Sí, esa es la realidad. Mayoría de nosotros vivimos como nosotros queremos. ¿Es cierto o no? ¿Y qué decimos en el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre, hágase. ¿En qué quedamos pues? Hágase tu voluntad, le decimos a Dios. No decimos hágase mi voluntad, decimos hágase tu voluntad. Y si no estamos empeñados en eso, cada vez que rezamos el Padre Nuestro, Dios mío, estamos echando una mentira. ¿Se habían puesto a pensar eso? Es que rezar no es cualquier cosa, no es enchilame otra y sigue la cosa. El Evangelio de hoy nos cuenta la vocación de Mateo. El mismo Mateo la cuenta. ¿Se fijaron que leímos del Evangelio de Mateo? Y el encuentro de Jesús es con ese Mateo, el mismo. Y nos cuenta él su testimonio. Mateo era una persona también que hacía lo que le daba su gana, que hacía lo que él quería, sin importarle el prójimo, sin importarle los demás. Dice el Evangelio que era recaudador de impuestos. Se les llamaba publicanos. Ellos cobraban los impuestos para Roma, que era el país gobernante. Roma ofrecía el cargo de cobrador de impuestos al que le diera más dinero por la plaza.
Desde aquellos tiempos se usa eso en las políticas. Y el que le daba más dinero se quedaba como director jefe de aduanas, de impuestos. Y luego estos, como seguramente sucede todavía hoy, se cobraban hasta de más lo que habían pagado por el puesto, por la plaza. Por eso nadie los quería. Los veían como gente ladrona y ladrones sin perdón de Dios. Trabajaban para los romanos, para los que les tenían oprimidos. Robaban a las claras. Rara vez se les veía en cosas de Dios. Eran personas impuras. Cualquier judío que se saludara con un publicano tenía que hacer rituales de purificación. Estaba prohibido. Estaba prohibido tocar cosas que tocaban los publicanos. Sentarse en lugares donde ellos se sentaban. Convivir con ellos. Los judíos eran muy escrupulosos en sus ritos religiosos y morales, y usaban mucho las purificaciones porque muchas cosas les hacían impuros, y los publicanos eran una fuente de impureza. Así vivía Mateo, pero cambió de ser cobrador de impuestos. Se hizo seguidor de Jesús. Es uno de los 12 apóstoles. ¿Cómo ven? De dedicarse al dinero, se dedicó a anunciar el evangelio. Es uno de los 4 evangelistas. ¿Hubo un cambio en Mateo o no? Ese sí aprendió a vivir como Dios quería. En cambio, allí aparecen los fariseos. ¿Recuerdan? Los fariseos están cuidando a Jesús a ver dónde mete la pata para acusarlo, tacharle, reprobarlo. Los fariseos nunca cambiaron. Y siempre escuchaban a Jesús, veían a Jesús, pero nunca cambiaron. En cambio, este Mateo, con un encuentro que tiene con Jesús, su vida cambia. ¿A quién nos parecemos más? ¿A los fariseos o a Mateo? Hoy el Evangelio nos invita a dejar de ser fariseos y tomar la decisión de ser Mateos. ¿Cómo hizo Mateo? Pero antes díganme, ¿queremos aprender de Mateo? ¿Qué hizo Mateo? Primero, Mateo tomó la decisión de cambiar sin peros. Decisión de cambiar sin peros. Sí, es que hay gente que quiere cambiar, pero otro día después. Quiere ser mejor, pero primero que cambien nosotros, los demás. Quiere corregir cosas, pero hasta que otros las corrijan. Quiere empezar a leer la Biblia, pero ya que tenga más tiempo, pero quiere ya empezar a orar más, a dedicarle más tiempo a Dios, pero ya que baje el trabajo. Quiere ser una persona mejor, pero todo a su tiempo. ¿Y se fijaron cuántos peros puse? No sé cuántos pongamos cada uno. Mateo no puso peros. Jesús pasa, lo mira y le dice, ¿qué le dijo?
sígueme. ¿Cuántos peros le puso Mateo? ¿Y le pudo haber puesto peros? Pero Jesús, son horas de trabajo, ¿a quién se le ocurre invitar cuando uno está trabajando? Pero Jesús, ¿no ves la fila de gente que tengo aquí para cobrarles los impuestos y darles su nota con el sello? Pero Jesús, no son horas de invitar. ¿Cuántos peros pudo poner Mateo? Ninguno. Dice el Evangelio que se levantó y le siguió. Ni siquiera le preguntó, bueno, te voy a seguir, pero ¿a dónde vamos? Ni siquiera eso. El Evangelio nos está enseñando, cuando Dios te llame, te invite, debes tener disponibilidad al 100, sin peros. Solo así Dios puede obrar en tu vida y manifestar su gloria en tu vida. Claro, Dios no les va a pedir que dejen su trabajo. El Evangelio es una catequesis que nos dice, debes tener disponibilidad cuando Dios te llame por medio de una persona, de un amigo, de un familiar, de una situación que estés pasando. Dios siempre nos está llamando, nos está invitando. Me dice un señor accidentado que fui a auxiliar. Gracias a Dios no se murió, pero el accidente estuvo de 2 o 3 muertes, no de una. Y quedó con vida. Y pidió confesarse. Y cuando estuve frente a él, dice, casi llorando, Padre, no se imagina qué agradecido estoy con Dios por esta oportunidad que me da. ¿Cómo agradecer a Dios? He visto lo que he hecho con mi vida y cómo me arrepiento. Gracias a Dios por esta oportunidad de corregir, de cambiar. ¿Necesitaríamos una experiencia de esas para ser mejores personas? No. Tomemos la decisión de tratar de vivir más como Dios quiere, como Dios quiere. Y entonces viene la segunda condición, no sentirnos buenos o tan buenos, no sentir que nosotros no necesitamos cambiar. Saber reconocer. Sí, porque a lo mejor cuando les puse este ejemplo de este hombre que casi muere, alguien pudo pensar, bueno, ese era muy malo. Yo no soy tan malo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no somos tan malos? Seamos sinceros. Casi siempre que escuchamos sermones de cambiar, de mejorar, muchas veces estamos pensando, eso le queda a mi suegra, ¿cómo no vino? Siquiera lo oyera mi suegro. Ay, así son los vecinos, como dice el padre. Ay, y luego si están los esposos y dice algo el predicador, ahí va el codo. Y empezamos a repartir. Total que al terminar el sermón, casi nada nos quedó a nosotros. Hicimos un repartidero. Levante su mano el que puede ser mejor. El que necesita cambiar para hacer la voluntad de Dios. Todos, miren, todos. Una vez en un reino, el rey cada año iba a liberar a uno de los presos. Visitaba personalmente la cárcel para liberar a un preso.
cada año. Y los presos, iba con los peores presos. Los presos pensaban cómo iban a justificar su inocencia, su bondad ante el rey, porque el rey escuchaba a todos y luego decidía a quién soltar. Y todos los presos preparaban su defensa. Se formaban y empieza el primero: a ver, ¿tú por qué estás preso? Majestad, entiéndame, cuando sucedió el robo millonario por el que estoy aquí, yo iba pasando, yo no era de la pandilla, a mí me obligaron a robar. El que sigue, ¿ven cómo se defendió el preso? El que sigue: Majestad, cuando hubo los asesinatos, créame, yo iba pasando y oí la balacera y de repente llega la policía y me agarran y pensaban que yo era de los que andaban matando, pero yo no era, yo soy inocente, Majestad. Y así todos se iban justificando, todos. Pero un preso se quedó sentado, ni se movió. Le llamó la atención al rey y le pregunta: oiga, ¿usted no va a decir nada? Le hace al rey, le echa malo al rey. Ay, el rey y los guardias se ponen: no le falte al respeto al rey. A ver, tranquilos, venga. ¿Usted por qué está aquí? Le pregunta el rey. ¿Por qué está aquí? Yo estoy aquí, señor, porque soy matón, soy ladrón, soy mala gente, por eso estoy aquí. El rey le queda mirando y les dice a los guardias: dejen libre a este. ¿Qué? Quedas libre y deseo que cambies tu vida. Prueba la libertad y verás que es mejor vivir bien. Sáquenlo. Todos los presos protestaron y hasta los guardias le preguntan al rey: pero Majestad, usted mismo escuchó a todos los presos que no eran tan malos y este reconoció que era muy malo. Y el rey les dice: precisamente por eso lo solté a él, porque estando entre tantos buenos, me los va a echar a perder. ¿Qué le valió al preso ser libre? Reconocer. ¿Saben que así actúa Dios en nuestras vidas? Cuando reconocemos que lo necesitamos, cuando reconocemos que debemos cambiar, cuando reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos que los que tenemos más culpa, no toda, pero más, en los pleitos de pareja, de familia, de papás e hijos, en los pleitos comunes, cuando reconocemos nuestras fallas, cuando reconocemos al corregirnos, llamarnos la atención, entonces Dios obra liberación en nuestras vidas. Entonces Dios se manifiesta en nuestras vidas. Los fariseos no reconocían nunca, por eso nunca cambiaron. Vean, se fijan que Jesús come con publicanos y pecadores y empiezan a cuestionar por qué su maestro se junta con publicanos y pecadores. O sea, ¿por qué se junta con gente mala? ¿Cómo se sentían ellos? Buenos. Generalmente las personas que no reconocen no se cuestionan a sí mismas, pero sí cuestionan a los demás. ¿No tendremos nosotros esa falla que corregir? ¿Por qué Jesús se junta con pecadores, publicanos y pecadores? Se sienten buenos los fariseos, no sienten necesidad de cambio. Nunca se cuestionan ellos a sí mismos. Jesús va a casa de Mateo
Ha habido un cambio en Mateo. Los demás pueden ver el cambio en Mateo. Imagínense esa comida ya en casa de Mateo, Jesús, sus discípulos con publicanos y pecadores. ¿Saben cuáles eran los comentarios? Mateo va a ser diferente. Mateo no es el mismo. Mateo ha cambiado. Mateo ya dijo que deja su trabajo. Mateo ya renunció a ser recaudador de impuestos. Mateo me acaba de contar que va a seguir a Jesús. Y hasta el día de hoy, Mateo nos escribió el primer evangelio de la Biblia y desde entonces fue seguidor de Jesús y llevó a Jesús a los demás. ¿Podemos hacer eso? Casi me aturdieron. ¿Podemos hacer eso? ¿Queremos hacerlo? Estamos en la presencia de Dios, y claro que se puede, claro que se puede. Tomemos la palabra de Dios, la Escritura, así como Mateo escuchó a Jesús, palabra de Dios, y escribió su evangelio, amemos la Biblia, leamos los evangelios empezando ahí, platiquemos con Jesús, como Mateo dedicó su vida ya platicando con Jesús y llevando su palabra a los demás. Estas dos cosas, la meditación de la palabra de Dios en la Biblia y el diálogo con Jesús en la oración, son la raíz de todo el demás cambio que va a suceder en nuestras vidas.